vamos a tener una meditación sobre el discernimiento de espíritus. Leamos en primer lugar el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 8 hasta el versículo 17. Y así nos dice la palabra de Dios. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses. Tengo que hacer un inciso, Pablo se encontraba en Éfeso, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno, con 2 N's. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois?». El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto fue notorio a los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Como la mayoría sabéis, en el cristianismo antiguo, cuando comenzó el cristianismo a ser propagado, a ser difundido, a ser predicada la palabra del Señor Jesús, los primeros apóstoles y discípulos se acompañaban de milagros para dar fuerza y poder a la manifestación gloriosa del Evangelio. Los milagros principalmente eran sanidad a los enfermos y expulsión de demonios, el exorcismo, echar fuera demonios de los hombres, mujeres que estaban poseídos y poseídas por el diablo. Y aquí la palabra de Dios nos cuenta cómo ya el apóstol Pablo tuvo que separar a los discípulos de gente mala, gente que maldecía el camino con mayúsculas. Jesús es el camino, y a los cristianos se nos llama también los seguidores del camino, precisamente camino con mayúsculas, ¿no? Pablo ya tuvo que separarles para protegerles de los que refutaban, rehusaban creer, maldecían incluso el camino, ¿no? Y vemos después como algunos judíos, que también dicen que eran exorcistas ambulantes, pues intentaban invocar el nombre del Señor Jesús, viendo los poderes milagrosos y maravillosos que tenían, entre otros Pablo, ¿no?, sanando enfermedades y echando fuera demonios, pues intentaban, decía, invocar el nombre del Señor Jesús para expulsar a unos demonios. Y esto hacían los hijos de un tal Esceva, dice la palabra de Dios, judío jefe de los sacerdotes, aunque hay quienes opinan que no era realmente el sumo sacerdote este Esceva, sino que era alguien que falsamente se atribuía esa categoría o esa cualidad, es decir, que no era una persona sincera. Y sus hijos pues pretendían utilizar el nombre del Señor Jesús, pero pretendían utilizarlo indignamente, para medrar y conseguir el beneplácito, la benevolencia, quizá dinero, quizá influencia, quizá poder, satisfacer su ego, por así decirlo, ¿no? Y fijaros que cuando iban a expulsar un demonio de un hombre que estaba poseído, ese espíritu que estaba dentro de él les dice a estos hijos de Esceva: «A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois?». El don del discernimiento de espíritus se refiere precisamente a esto, a poder separar quién habla en nombre del Señor, quién nos bendice en nombre del Señor, quién tiene derecho a usar el nombre del Señor por pertenecerle a Él y quién no. Y en este caso vemos un claro ejemplo
sobre el discernimiento de espíritus, cómo hasta los propios espíritus malos son capaces de discernir cuándo el espíritu es de Cristo, cuándo el espíritu es de Dios y cuándo no lo es. Que el Señor os bendiga, que os ilumine y os ayude a este discernimiento de espíritus. Hasta aquí el devocional Tiempo con Dios de hoy. Esperamos que esta palabra haya fortalecido tu fe y traído paz a tu corazón. Sion Radio, tu música, tu compañía.